Yo, analizando la problemática de los bomberos actualmente, veo que nosotros tenemos dos factores importantes en lo que está sucediendo. Uno, la escasez de recursos para los bomberos en Colombia, y dos, una normatividad amañada. En el factor uno, la falta de recursos, es tan evidente pues prestar el servicio de bomberos con sumas pírricas que ofrecen los municipios genera en el bombero una actitud mendicante. El bombero es casi que mendigo de las administraciones municipales y de la Dirección Nacional de Bomberos. Esa actitud mendicante, esa sensación de mendicidad, pues lo obliga a no incomodar pues al que le puede dar algo, ¿no? Entonces, por ese motivo los bomberos mantienen silencio de todo lo que suceda, o sea, uno que otro se atreve a hacer un video, a hablar, pero no hay un debate serio porque se comenta bajo el anonimato, se comenta bajo a voz secreta, pero a la hora de poner la cara nadie lo quiere hacer. Es un temor a no ser incluido en el reparto de los recursos, es lo que termina generando un clientelismo en la actividad bomberil. ¿Cómo es el clientelismo? Pues el director nacional de bomberos, para tener órganos bomberiles amistosos, por no decir cómplices de sus actuaciones, ofrece un tratamiento especial a 17 delegados departamentales de bomberos. La delegación está compuesta por 33 delegados, entonces el director nacional se encarga de halagar a 17, le facilita por algún modo medio piquetes a esos 17, de tal manera que ellos sientan un trato preferencial y sepan que de entrada quieren un compromiso con ese director y que tienen que entonces mantenerse en un cómodo silencio. ¿Por qué hace eso? Porque con eso asegura pues, no solo la mayoría de la delegación nacional, sino que es que esa delegación nacional elige los 4 miembros de la Junta Nacional de Bomberos, y esos 4 miembros de Junta Nacional de Bomberos son 4 votos en el momento de aprobación de proyectos, y el director nacional pues siempre ha querido pues, tener incidencia en los proyectos. Ahí empieza el clientelismo de los bomberos. Y de ahí hacia abajo, pues en esa jerarquía bomberil, sigue esa relación clientelista. Entonces, aparte de eso, el director nacional de bomberos, entonces a esos 4 miembros de Junta Nacional les hace contratos millonarios de 2.000 millones, 1.200 millones para capacitación. Entonces el director nacional de bomberos contrata con esos cuerpos de bomberos, con esos delegados departamentales. En el último año hablemos de Antioquia, de Cali, de Antioquia, Valle de Cauca, recibieron millonarios contratos. Y a los otros delegados les dan otro tipo de recursos, los vehículos incluso para desplazamiento personal, porque hay camionetas que se entregan sin ninguna destinación específica. Se le entregan a esos delegados que hacen más cómoda la labor del director. Entonces, estos delegados, ¿qué hacen? Ellos aseguran, sigue el clientelismo hacia abajo, ellos aseguran su elección como delegados, garantizándose una mayoría. Si él sabe que normalmente asisten 20 bomberos, 20 comandantes, entonces él sabe que con 11 que él arregle, a los que él agasaje, halague, esos 11 le van a garantizar su reelección como delegado. Y esos bomberos votan con él, votan a favor de ese delegado para que a su vez ese delegado los proteja en sus comandos. Entonces, si un consejo de oficiales o un consejo de dignatarios quiere cambiar a un comandante, pero ese comandante es el que ha venido eligiendo al delegado, pues el delegado automáticamente entra
a intimidar al Consejo de Oficiales. Lo intimida directamente como delegado o lo intimida a través del coordinador ejecutivo, poniendo todas las trabas para la inscripción de dignatarios. Los cuerpos de bomberos, oiga, para que a mí no me bloqueen una inscripción de dignatarios, pues yo tengo que votar por ese delegado. Así yo no esté muy conforme, no me parezca el mejor ciudadano, pues es que si yo no le doy el voto a él, entonces me bloquean en la inscripción de dignatario en la gobernación. Todo ese clientelismo que se maneja ahora en bomberos se ha generado de la falta de recursos. Y lo otro, del segundo factor que hablaba al principio, y es de normas amañadas que rigen actualmente a los bomberos. ¿Por qué digo yo que son normas amañadas? Porque son normas redactadas por los delegados departamentales para beneficiarse a sí mismo y obvio, todo delegado departamental es comandante de un cuerpo de bomberos, entonces para beneficiarse a sí mismo y para beneficiar su entidad en contra de los bomberos. Entonces en el reglamento, por ejemplo, se coloca que un bombero no puede hacer cursos sin autorización del comandante. ¿A quién beneficia eso? Solo el cuerpo de bomberos, porque el cuerpo de bomberos se da el lujo de decidir quién se capacita y quién no. Los centros de capacitación, las escuelas de bomberos, no pueden admitir a un estudiante que no lleve el aval del comandante. Es la única oficio, porque no somos profesión, es el único oficio en Colombia donde para la persona poder estudiar, poderse capacitar, requiere el permiso del jefe. De resto, la Constitución Nacional garantiza la libertad de acceso a la educación, la igualdad en el acceso a la educación y la libertad de hacer profesión oficio. Pero en nuestros reglamentos de bomberos limitamos esos derechos fundamentales porque el bombero nadie puede capacitar si el comandante no lo autoriza. Y así una serie de normas que son leoninas. Por ejemplo, los cuerpos de bomberos son entidades cívicas sin ánimo de lucro, constituidas para la prestación de servicios esenciales y contra el incendio. No son empresas, porque a veces hay personas que dicen las empresas privadas. No, la empresa privada es una empresa, es una asociación sí de personas, pero que buscan, personas naturales jurídicas, pero que buscan un rendimiento, una ganancia. Pues los cuerpos de bomberos no son empresas porque los cuerpos de bomberos voluntarios no buscan una ganancia, buscan obtener unos recursos para la prestación del servicio público esencial de gestión del riesgo contra incendios, el rescate en todas sus modalidades y atención de incidentes con materiales peligrosos, pero no busca una utilidad. Si hay algún excedente, se reinvierte en la misma prestación de servicio. Los cuerpos de bomberos no generan utilidades, no hacen distribución de dividendos. Entonces estas entidades cívicas sin ánimo de lucro son de naturaleza privada y por su naturaleza deben tener la libertad de decidir por cuánto tiempo puede tener su representante legal, en ese caso comandante y representante legal, que sus comandantes pueden ser vitalicios, o sea que no hay límite para la reelección, porque es la autonomía de la entidad sin ánimo de lucro. Pero no, el Reglamento General de Bomberos se ocupa de decirle que solo puede ser por 2 periodos consecutivos y que el periodo máximo es de 4 años. Pero igual, al reglamento se le dejan vacíos jurídicos, se le dejan zonas grises. ¿Para qué? Para que entonces el Director Nacional de Bomberos, con una circular, cuando requiere que un comandante de sus amigos, de los que votan en favor de la gestión del director, entonces requiere reelegirse por 3, 4 periodos, pues hace una circular y dice que es que esa norma solo empezó a regir a partir de tal tiempo, que no puede ser retroactiva, que bueno,
todo lo que le quieran colocar a esas circulares, y con esa circular habilitan a que sus delegados amigos puedan durar 15, 20 años como comandante. Y si el delegado no es amigo, si el comandante de un cuerpo de bomberos no es amigo, no es afín a la dirección nacional y al delegado departamental, pues le aplican a rajatabla la norma que dice 2 periodos. No importa cuándo hayan empezado su periodo, simplemente 8 años, usted ya lleva 8 años de comandante, no importa cuándo los empezó. El hecho es que tiene 8 años de comandante y usted ya no puede ser elegido a rajatabla. Entonces, son reglamentos con unos vacíos que permiten una interpretación que el director hace a su acomodo. Aparte de todo esto, esos reglamentos tienen un problema gravísimo, y es que fueron expedidos por una autoridad que no tenía la competencia para expedirlos. ¿Por qué se habla de una entidad sin competencia? Porque es que la facultad, la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución, es del gobierno. Y entonces vamos a mirar quién es el gobierno nacional respecto de los bomberos. Entonces, el gobierno nacional respecto de los bomberos es presidente de la República, ministro del Interior, director nacional de bomberos. Director nacional de bomberos, que es nombrado, libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República, como su voz, su representante dentro de esa dirección, dentro de ese sector de los servicios públicos, como en este caso. Tanto los reglamentos generales de bomberos los debe dictar la Dirección Nacional de Bomberos, y para eso debemos tener en cuenta el artículo 25 de la Ley 1575 de 2012. Dice claramente que los reglamentos a los que están sometidos los cuerpos de bomberos son los dictados por la Dirección Nacional de Bomberos. Entre las funciones del Director Nacional de Bomberos está aprobar reglamentos. Entonces, la ley dijo que los reglamentos los aprobaba la Dirección Nacional de Bomberos. La Constitución dice que los reglamentos son función del gobierno, y repito, gobierno en bomberos es presidente, ministro del Interior, director nacional de bomberos. Pero aquí, desde que se inició la Dirección Nacional de Bomberos, desde que se implementó, se dispuso que los reglamentos de bomberos los dictara un organismo asesor. La Junta Nacional de Bomberos, es un organismo decisor de los recursos del Fondo Nacional de Bomberos y asesor de la Dirección Nacional de Bomberos. Así lo dice el artículo 7 de la Ley 1575 de 2012. Entonces, la Junta Nacional de Bomberos no es gobierno para los bomberos, no es el gobierno bombero. Entonces, la Junta Nacional de Bomberos es un organismo asesor, por lo tanto, no tenía competencia, o nunca ha tenido competencia para dictar y aprobar esos reglamentos, pero pues las normas se presume su legalidad mientras no hayan sido declaradas nulas por autoridad competente, autoridad judicial competente. En este momento, pues los reglamentos se aplican bajo esa presunción de legalidad, pero demandada la norma, la nulidad por haberse sido proferida por un ente sin competencia legal para hacerlo, entonces es muy probable que esos reglamentos terminen cayéndose, terminen siendo declarados nulos. Entonces, el problema de bomberos, aparte pues, de la escasez de recursos, es esa normatividad amañada, porque es que mientras los reglamentos los haga la Junta Nacional de Bomberos, pues van a tener el vicio de que van a ser dictados por los delegados departamentales, que van a dictar normas en su beneficio. O sea, mientras los reglamentos los haga la Junta Nacional de Bomberos, nunca se van a inmiscuir o nunca van a tocar el tema de la reelección de los delegados departamentales. O sea, así como se buscó que la reelección de bomberos, de los comandantes, fuera por una sola vez, donde están interviniendo
es una decisión que debería ser propia del Cuerpo de Bomberos. Así debieron haber reglamentado el ejercicio de los delegados y así evitaríamos situaciones como, bueno, no tengo todos los nombres, pero así por encimita voy a hablarles de 3. Nosotros tenemos que la delegación de Cundinamarca es de Capitán Farfán, la delegación de Antioquia es del Capitán Morales y la delegación de Santander es de este señor Salazar, porque los reglamentos evitan inmiscuirse donde en realidad debería reglamentar. La ley y el reglamento dice que las delegaciones departamentales de bomberos tienen que tener un reglamento y unos estatutos, pero no dice quién es el encargado de cumplirlos y entonces nadie los obliga. Entonces las delegaciones departamentales para seguir con su clientelismo pues no hacen reglamentos ni estatutos y el secretario del Interior tampoco se los pide. Tenemos un sistema de bomberos en el sector voluntario casi mafioso, no mafioso desde el punto de vista de tráfico de drogas o asociación para delinquir, pero sí mafioso en cuanto al amaño, a las componendas para elegir, para perseguir cuerpos de bomberos, para doblegar cuerpos de bomberos. Siguen más cosas, pero haría muy largo este podcast, pero por ejemplo aquí me enfoqué pues en bomberos voluntarios porque son el 85-90% de los bomberos en Colombia y no hablé tanto de los bomberos oficiales y aeronáuticos, pues que ellos son, lo uno como persona jurídica dependen de la naturaleza que les haya dado el acto administrativo de su creación, el acuerdo municipal o el decreto. Entonces su naturaleza viene ahí y su reglamento viene de ahí, no puede inmiscuirse la Dirección Nacional de Bomberos. Entonces, por eso no hablo mucho del tema de los bomberos oficiales, aunque sí considero que la ley podría darles una protección especial, y lo he venido diciendo en otros videos, y es que se hace urgente la profesionalización de los bomberos en Colombia. ¿Por qué se hace urgente? Porque mire que es que ser bombero, digamos la Comisión Nacional de Servicio Civil dice convocatoria abierta a los bachilleres, requisitos ser bachiller, todos los bachilleres de Colombia pueden ser bomberos, pero vaya usted a poner a un bachiller a ser bombero, y que bombero no es una persona que tira una manguera, arrastra una manguera por el piso y echa agua. Eso no es el bombero, y eso es lo que está en el imaginario popular, y por eso la Comisión Nacional dice convoco a los bachilleres a que vengan a ser bomberos. ¿Y cuánto tiempo se requiere para ser bombero? O sea, bombero profesional. Yo considero que la formación del bombero no puede ser inferior a 2 años. Entonces, perfectamente el gobierno nacional debe proferir una ley que diga que la actividad que ejercen los miembros de los cuerpos de bomberos en la prestación del servicio esencial de gestión del riesgo contra incendios, rescate en todas sus modalidades y atención a incidentes con materiales peligrosos es una profesión. Y como tal, quien la ejerza debe tener o bien una tarjeta profesional o un registro ante un ente competente, que para el caso la misma ley podría señalar la creación del cuerpo general o cuerpo nacional de bomberos, de tal manera que todos los bomberos en Colombia, oficiales, voluntarios aeronáuticos, pertenezcan a ese cuerpo de bomberos nacional. Y desde ese estatuto de ese cuerpo de bomberos nacional, pues establece que los integrantes de ese cuerpo de bomberos pueden opcionar por las plazas remuneradas de los cuerpos de bomberos oficiales, de los cuerpos de bomberos aeronáuticos y de los cuerpos de bomberos voluntarios. Pero es un tema largo, ¿no? Aquí pues utilicé 4 o 5 renglones. Yo he venido armando un proyecto de ley, y si en algún momento tengo
la atención de un parlamentario que lo lleve al Congreso, pues allá terminarán de ajustarlo con todos los interesados y todos los actores de este servicio público esencial de gestión del riesgo contra incendios. Y próximamente estaré hablando de esa profesionalización de bomberos, que no es profesionalizar, no es ser poner al bombero al nivel del médico, el ingeniero, el odontólogo, el veterinario, que requiere una carrera universitaria de 5 años, sino el bombero podría ser un técnico, un tecnólogo, con una capacitación, unos estudios de 2, 3 años. Y creo que ese es el norte al que debemos llegar los bomberos. Con una ley de esas, el concurso de la Comisión Nacional de Servicio Civil ahorita se hubiera caído, porque no podría convocar la ley, el concurso no podría convocar a solo bachilleres. Pero bueno, eso no es el hecho de hoy, ya el concurso está andando. Como les digo, más adelante explicaré más mi tema de la profesionalización de los bomberos de Colombia. Gracias por ver.